Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? ¿Sí o no? Esta pregunta originalmente proviene del budismo y busca hacernos pensar en que hay cosas que suceden que no podemos percibir. Pero ¿qué pasa si les digo que más allá del ejercicio mental existe una respuesta práctica? El sonido son vibraciones de moléculas de aire producidas por una fuente. Esas vibraciones tienen que ser percibidas por alguien con oídos y un cerebro para poder ser entendidas como sonido. Así que, si el árbol cae en medio de un bosque y no hay absolutamente nadie cerca para oírlo, técnicamente no hay un sonido. ¿O sí? ¿Acaso el sonido solo existe en nuestras cabezas? Y en todo caso, ¿por qué habría de interesarnos? Pues hoy, en Ciencia en Esencia, hablaremos del sonido, de qué es, cómo lo percibimos y de cómo, gracias a su estudio, nuestro día a día es más cómodo, eficiente y seguro en muchas formas. Pero vamos de a pocos. Empezamos. Bienvenidos al programa. Antes de empezar, estaba tratando de convencerlos de que el sonido no existe más que en nuestras cabezas. Pero como no espero que me crean, voy a dejar que alguien más capacitado que yo se los explique. Mi nombre es José Díaz, soy físico y docente de la Escuela de Ingeniería Física de la UNI. El sonido se genera a razón de la vibración de un material, pero tres elementos son importantes para que exista el sonido. Un emisor, que es el que vibra y genera esta onda de sonido, el medio, que es el que transmite la onda de sonido, y el receptor, que somos nosotros, que recibimos la onda de sonido y la interpretamos en nuestro cerebro. El sonido está caracterizado por dos propiedades principales, que es la frecuencia y la intensidad. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cómo podemos imaginarnos la frecuencia? Imaginemos que el sonido es una onda tipo senoidal y un sonido agudo tiene muchos subes y bajas en un mismo intervalo de tiempo y un sonido grave pocos subes y bajas en el mismo intervalo de tiempo. La intensidad mide la presión de esta onda sonora sobre nuestros detectores, por ejemplo los oídos. Entonces, un sonido de baja intensidad es un susurro, cuando yo hablo muy despacito. Y un sonido de muy alta intensidad es cuando yo grito o alzo la voz. Tal como indicamos, el sonido requiere de un medio para viajar. En nuestro caso, el medio es el aire. Entonces yo hablo y el sonido va a viajar, pero va a encontrar obstáculos en su camino, por ejemplo una pared. Entonces en esta pared el sonido puede rebotar, o si la pared es muy delgada, puede viajar y penetrar, pero disminuyendo su intensidad. Un ejemplo claro del rebote del sonido es el eco, en el cual yo genero un frente de onda y luego de cierto tiempo de que este sonido viaja y se encuentra con el obstáculo, regresa y yo lo detecto. El principal uso del sonido en la naturaleza es para comunicarnos. Por ejemplo, cuando nosotros conversamos, enviamos un mensaje a través del sonido. Los animales también se comunican a través de un sonido. Por ejemplo, el lobo cuando aúlla envía un mensaje a larga distancia para que otro de su misma especie lo interprete y de este modo recibe el mensaje. En la ciencia el sonido tiene dos aplicaciones importantes. Por un lado está en la medicina, en el cual, por ejemplo, yo uso ultrasonido para supervisar el crecimiento de un bebé usando un ecógrafo. Y por otro lado, en las investigaciones podemos usar
el ultrasonido, por ejemplo, para supervisar el comportamiento de un río. Recordemos que para que exista sonido debemos contar con 3 elementos importantes: el emisor, el medio y el receptor. En el caso de un árbol que se cae en medio de la selva, tenemos al emisor, el medio sería el aire y el receptor, si no existe, no hay sonido. En los seres humanos, nosotros tenemos como receptores nuestros oídos y como intérpretes del mensaje a nuestro cerebro. Bueno, ahí lo tienen. El sonido es una vibración que tiene que ser percibida por un cerebro para ser considerada sonido. ¿Y cómo es que el cerebro llega a percibirlo? ¿Han oído hablar del tímpano? ¿Oído? Como un juego de palabras. ¿Oído hablar del tímpano? ¿No? ¿No entienden nada? El tímpano es una membrana dentro de nuestro oído responsable de interpretar las ondas sonoras que llegan hasta él y de transformarlas de vibraciones en el aire a una señal eléctrica que viaja a través de nuestro sistema nervioso. ¿No les parece increíble que una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo esté encargada de una de las tareas más importantes para poder percibir nuestro entorno? Pero, ¿qué tan buena es nuestra capacidad para reconocer estas vibraciones en el aire? Pues según la mayoría de estudios, se estima que el ser humano puede percibir aproximadamente entre 20 y 20.000 hercios. Pero, ¿qué es un hercio? Vamos a ver. El sonido se visualiza en forma de ondas que tienen una longitud, el tiempo que dura una vibración, una amplitud, el volumen o potencia, y una frecuencia, la repetición de las ondas a lo largo de un determinado tiempo. La cantidad de veces que estas frecuencias se repiten en un segundo son llamados hercios. Bueno, entonces ya tenemos un poco más claro qué es el sonido, cómo funciona y quiénes se encargan de estudiarlo. Al volver, veremos las distintas formas en las que el sonido hace de nuestras vidas un lugar mejor. Hemos vuelto y estábamos hablando del sonido y de cómo es parte de nuestra vida. Es la forma en la que navegamos por el mundo sin ver, es cómo nos transmitimos información, cómo nos expresamos, pero también es una forma de entretenernos. Por ejemplo, con la música. Ok, no sé tocar guitarra, pero vamos con alguien que sí. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Alejandro Mesa, soy productor musical e ingeniero de sonido. Me dedico a la realización, producción y postproducción de audio y música para medios audiovisuales, tanto como medios musicales. La definición de sonido viene a ser la propagación de ondas dentro de un medio elástico por el movimiento vibratorio de un cuerpo. Ahora, eso parece chino. Ahora, para que se entienda un poco más fácil, te doy un ejemplo. Cuando tú golpeas una puerta o una pared, a pesar de que tú no lo notas, esto está vibrando. Esto sería el cuerpo vibratorio. Lo que hace es empujar moléculas de aire mediante las ondas hasta que lleguen a tu oído y la puedas escuchar. Ahora, no todo lo que nosotros escuchamos necesariamente es sonido. Por ejemplo, un perro puede escuchar más que nosotros, eso es lo que siempre escuchamos, ¿no? Y de la misma forma, por ejemplo, un delfín puede escuchar muchísimo más que un perro y muchísimo más que nosotros. Envía un sonido muy agudo y muy rápido que rebota contra algo y regresa hacia él mismo. Entonces así puedes saber dónde se ubica y qué cosas hay adelante. Otra forma de utilizar las ondas sonoras o el sonido es, por ejemplo, en las radiofrecuencias, que es lo que utilizan los celulares o lo que utiliza la radio, que son frecuencias o sonidos tan agudos que ni siquiera los percibimos, pero están ahí y le estamos dando una aplicación. El sonido puede tener diversas propiedades o cualidades físicas, pero en música por lo general se trabajan 4. El timbre es
¿Por qué suena ese aparato así? Por ejemplo, en este caso tenemos una guitarra de madera que tiene una cualidad. Pueden ser las mismas notas, podemos agarrar el mismo acorde. Pero si cogemos otra guitarra, por ejemplo, una guitarra eléctrica, y hacemos el mismo sonido, suena totalmente distinto, a pesar de que son las mismas notas. Otra sería la intensidad, que vendría a ser el volumen, o sea, qué tan fuerte. Podemos hacer un sonido suave o fuerte. Eso vendría a ser la intensidad o volumen. Estaría también la altura, si es que tenemos un sonido agudo o un sonido grave. Y por último tendríamos la duración, si es cuánto va a durar la nota. Se prolonga y suena o suena muy rápido. Como acabamos de ver, es indiscutible. El sonido es parte de nuestro día a día. Incluso las personas con discapacidad auditiva tienen la capacidad de percibir ciertas frecuencias sonoras, que más allá de resonar en sus oídos, lo hacen en su cuerpo. ¿O acaso ustedes nunca han sentido su cuerpo vibrar por la potencia de un amplificador? El sonido y sus distintos efectos en las distintas frecuencias son un campo fantástico para la ciencia. Y esto no es ninguna novedad. No por nada, nuestro primer contacto con el mundo es muchas veces gracias a las ondas sonoras. ¿Saben lo que es una ecografía? Mi nombre es Erasmo Huertas, soy médico ginecobstetra, especialista en ultrasonido, y a continuación vamos a hablar de cómo funciona el ultrasonido en obstetricia. El ultrasonido es una técnica de diagnóstico por imágenes que permite que a través de sonido de alta frecuencia podamos diagnosticar la condición del bebé dentro del útero, en la parte obstétrica, porque el ultrasonido hoy en día se puede aplicar en cualquier parte del organismo y en cualquier especialidad de medicina. La ecografía se introdujo en la práctica clínica alrededor de los años 70. Un doctor en Escocia, el doctor Ian Donald, fue quien hizo los primeros estudios en los cuales se introducía al paciente dentro de una tina con agua y se le aplicaban unos equipos inmensos y muy pesados para poder hacer la transmisión del ultrasonido. En los años 80 los equipos se hicieron más pequeños, más livianos, más portátiles, ya se podían maniobrar con la mano, porque además ya el paciente no tenía que estar dentro de una tina de agua, sino se introdujo el concepto del gel, que permitía la interfase entre el equipo y el paciente, de tal manera que el sonido no se disipaba en el aire. Esto siguió evolucionando porque las primeras imágenes eran de muy mala calidad, eran en blanco y negro, luego se introdujo el color, luego se introdujo lo que es la tridimensión, y hoy en día eso es lo que está primando. Actualmente los equipos de ultrasonido se han diseminado ampliamente por todo el territorio nacional y ahora podemos obtener imágenes en alta definición. Esto ha sido gracias al desarrollo de softwares que han permitido el procesamiento más rápido de las imágenes y que nos permiten una visión mucho más exacta del feto dentro del útero. Este aparatito se llama transductor y este transductor contiene unos elementos que se llaman cristales piezoeléctricos, que son los que empiezan a vibrar cuando les llega la corriente que los estimula, y esto emite un sonido de tan alta frecuencia que no lo podemos escuchar nosotros. Este sonido solamente lo puede procesar las computadoras de los equipos de ultrasonido, porque va a más de 20.000 Hz por segundo, inaudibles para el oído humano. Este sonido rebota en el tejido del bebé, en su cuerpito, y cada estructura del cuerpo, la piel, el hueso, el hígado, la sangre, tienen diferente resistencia al sonido, y esa resistencia se traduce como ecos que se registran como puntos luminosos en la pantalla, y esta computadora que existe dentro del equipo ultrasonido los ordena y los presenta como estructuras que nos permiten a nosotros entender qué es lo que estamos viendo. Entonces ahí está, ¿ve? Con su mano, tapándose,
Está con la mano ahí en la frente, ¿ves cómo mueve los dedos? Ahí está bostezando, ¿ves? La placenta que está acá arriba en buen sitio. Vemos el líquido, todo lo que es negrito es líquido. Entonces vamos a escuchar sus latidos. Lo que se ha venido desarrollando con mucho auge en los últimos años es la ecografía volumétrica, es decir, la ecografía 3D, 4D. Lo último que ha desarrollado la industria del ultrasonido es la tecnología 5D, que en realidad es la tecnología 3D con cálculos automatizados. Entonces lo que hacemos ahí es solamente ponemos una imagen estándar y el procesador del equipo reconstruye esa imagen y te hace una serie de mediciones en forma automática. Esto es lo que se conoce como 5D, porque en realidad ya no hay algo más que este volumen que podamos ver de la cara del feto. Y como para rematar, lo primero que hacemos al nacer es pegar un fuerte llanto. Ahora, claro, no podemos compararnos con los delfines, las ballenas o los murciélagos, cuya habilidad natural para utilizar el sonido como herramienta de navegación a través de la ecolocalización los vuelve excelentes navegantes. ¿O sí podemos? Bueno, resulta que nosotros también sabemos cómo hacer uso de la ecolocalización. Si no, pregúntense cómo navega un submarino. Así es, la tecnología detrás de un radar consiste básicamente en emitir una onda sonora y calcular la distancia de los objetos alrededor según el tiempo que éstas demoren en regresar. Igual que los delfines. Como especie, no podemos dejar de hacer ruidos, pero está muy bien. Hemos aprendido a utilizar esta capacidad para manipular e interpretar las vibraciones en el aire, es decir, hablar para comunicarnos. Es la forma en la que nos hacemos saber si estamos bien o estamos mal. Y el sonido es tan útil para esto que al regreso veremos cómo, con la tecnología adecuada, podemos determinar qué tan sanos estamos, con tan solo algunos golpes sonoros. Continuamos con Ciencia en Esencia para seguir hablando del sonido. Hasta ahora hemos visto que, además de ser una de las formas más esenciales de percibir nuestro entorno, con la ayuda de las herramientas adecuadas puede ser tanto una forma de entretenimiento, de comunicación e incluso de uso científico. Pero, ¿qué me dirían si les digo que nuestra habilidad para interpretar el sonido con la tecnología ha mejorado al punto en que, con apenas una aplicación de celular, podemos detectar si una persona está enferma de algo tan complejo como la tuberculosis? Solo hay que pedirle al paciente que tosa un par de veces. Vamos a ver cómo funciona. Mi nombre es Germán Comina, director del área académica de Ingeniería Física de la UNI. Y en esta oportunidad voy a explicarles acerca de un proyecto de cómo utilizar el sonido para monitorear qué tan bien están respondiendo los pacientes con tuberculosis a su tratamiento. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y puede ser mortal si es que no se detecta y se trata a tiempo. En el Perú existe el Programa Nacional contra la Tuberculosis y es el encargado de dar un tratamiento gratuito a cualquier persona que es detectada con la enfermedad. Es una cuestión importante el monitorear a pacientes con tuberculosis, especialmente cuando están en tratamiento, para ver si el tratamiento está haciendo efecto. En los años 60 aproximadamente hubo un estudio donde demostraron que la frecuencia con la cual un paciente tose disminuye radicalmente cuando el tratamiento es adecuado. Una de las formas de monitorear a un paciente con tuberculosis es a través del sonido, de determinar cuántas veces tose al día o a la hora. Es así que desarrollamos un proyecto
con el cual tenemos un software que nos permite analizar archivos de voz y nos permite contar de forma automática el número de toses, de tal manera que si un paciente es monitoreado en el tiempo, en la primera semana debería disminuir la frecuencia de la tos por lo menos en un 50%. El sistema está compuesto por dos partes. En primer lugar, un app que corre en un smartphone y es el encargado de capturar los diferentes sonidos que pueden haber. La idea es que estos sonidos que son capturados por el app son enviados hacia un servidor web. En ese servidor web corre un algoritmo. Este algoritmo es el encargado que justamente me indica si es una tos o no. Por tanto, el sistema total del app más el algoritmo es el que me determina la cantidad de toses que un paciente puede ejecutar en un día, una hora, dependiendo cómo se le quiera monitorear. Creo que la recomendación más importante es que si uno conoce a alguien que se le ha detectado tuberculosis, es apoyarlo en que siga el tratamiento, puesto que si deja el tratamiento en 1 o 2 semanas cuando ya se siente bien, va a tener una recaída y la tuberculosis ya va a ser resistente a esos medicamentos y vamos a tener un problema de tuberculosis resistente. Es por ello que este sistema tiene una visión a futuro de ser una herramienta para un profesional de salud para poder monitorear qué también está siguiendo el tratamiento del paciente con tuberculosis, pero también qué potencialidades podría tener el sonido, la tos, como un biomarcador, como un elemento que me permite decir que un paciente puede tener tuberculosis resistente o no en el tiempo. Listo. ¿Ven qué pasa cuando juntamos el sonido con nuestro ingenio? La verdad es que el sonido tiene un potencial casi inimaginable. Y gracias a las investigaciones que vienen desarrollándose, se ha logrado experimentar en campos como la psicología, viendo el efecto que tienen distintos sonidos en nuestro cerebro. Así como en la física, logrando incluso hacer que ciertos objetos floten utilizando únicamente vibraciones sonoras. Pero todo esto se resume a un concepto muy simple, y es que el sonido es esencialmente vibraciones en el aire. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer con esas vibraciones. Listo, tenemos todo preparado para probar la naturaleza del sonido a través de sus vibraciones en el aire. Y para eso tenemos un bajo, un amplificador y unas bolitas de Tecnopor. Lo que va a hacer el amplificador es a través de un parlante amplificar el sonido que yo genero con el bajo. Y obviamente las pelotitas de Tecnopor, como son livianas, se van a mover con facilidad. Así que empezamos. Lo primero que voy a hacer es empezar a tocar una nota muy aguda. Mientras más aguda la nota, tiene más vibraciones por segundo. Por lo tanto, las pelotitas de Tecnopor deberán saltar de esta forma. Listo, si se dieron cuenta, las bolitas de Tecnopor se movieron, pero no mucho y sobre ellas mismas. Ahora vamos a probar con una nota más grave, que tiene menos vibraciones por segundo. Por lo tanto, deberían saltar un poco más y dispersarse. Vamos a probar. ¿Se dieron cuenta? Las bolitas se dispersaron mucho más que con la nota aguda. Y obviamente, cada nota que yo genere va a hacer que las bolitas se muevan de distinta forma. Y esas mismas vibraciones son las que llegan a nuestro oído y después nuestro cerebro lo interpreta como sonido. Como pueden ver, ahí lo tienen, el poder del sonido en vivo y en directo. Recuerden, eso sí, protegerse siempre los oídos cada vez que vayan a estar cerca de ruidos fuertes y no dejen de escuchar el mundo a su alrededor. Yo soy Diego y esto fue Ciencia en Esencia.